comentando que nos están acompañando Manish Bhatma, quien es presidente ejecutivo del Instituto de Recursos Mundiales, WRI. Nos acompaña también, y nuevamente, Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Nos acompaña también Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y también presidenta de la Asamblea de Habitat, y Graham Watkins, jefe de la División de Cambio Climático del BID. Este panel será moderado por Adriana Lobo, la directora ejecutiva de WRI México y para Colombia. Quiero, antes de dar inicio a este panel, nuevamente comentarles a la audiencia que se está sumando que contamos con traducción y en la parte superior de su pantalla o en la parte inferior van a encontrar los botones referentes a las preguntas y respuestas, así como a la interpretación simultánea. Si desean escuchar las participaciones en su versión original, independiente de si es inglés y español, por favor, no requieren dar clic en ningún canal. Si requieren escuchar toda la sesión en español, por favor, activar dando clic en español. Les recordamos también a nuestros panelistas, y además de agradecerles su participación, que contarán con 12 minutos para sus diferentes presentaciones, y cuando queden 3 minutos les vamos a hacer un pequeño sonido para que puedan ir recogiendo sus ideas y cerrando su participación. También comentarles que vamos a tener una serie de preguntas en línea en Mentimeter. Entonces, por favor, si pueden acceder en sus celulares a menti.com y con el código 440404 podrán acceder a darnos respuestas a algunas preguntas que estaremos efectuando a lo largo de esta sesión. La primera es: ¿cuáles son los criterios mínimos para lograr una recuperación sostenible, más equitativa, más resiliente y que garantice un mayor bienestar a la población? Pueden, por favor, acceder en menti.com 440404. También a los amigos que nos están y amigas que nos están acompañando en Facebook en vivo, si quieren tener acceso a la traducción, es importante se puedan registrar en Zoom, puesto que en Facebook solo transmitimos en el idioma original. Entonces, con esta introducción, no me resta más que pasarle la palabra a Adriana Lobo, directora ejecutiva de WRI México y para Colombia. Hola, buenos días a todos. Un gusto compartir el día de hoy este panel. Muy contenta con colegas de muy alto nivel, muchos con los que hemos cooperado en muchas iniciativas. Manish, que es nuestro vicepresidente. Acabamos de tener la inauguración de la iniciativa, en que ya tuvimos, creo, un intercambio muy significativo. Esta emergencia sanitaria nos ha colocado, sin duda, en una situación sin precedentes en la vida de los cualquiera que estamos compartiendo ese panel. Como humanidad estamos en una situación muy diferente a la que hemos vivido. Como comentó Alicia, después de la Gran Depresión, la gran recuperación. Y creo que esa es la apuesta que tenemos. Estamos en una crisis severa, probablemente la más severa que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial en términos de vidas perdidas. En términos económicos, parece que desde 1929 realmente la Gran Depresión no veíamos algo parecido. Pero creo que hay algunas cosas que nos están mostrando con mucha claridad esta crisis. La primera es el grado de interdependencia. La palabra que más ha venido en mi mente en estos días es interdependencia de los sistemas social, del sistema económico y del sistema ambiental. Creo que como nunca estamos viendo como una crisis ambiental nos ha tomado de sorpresa, también con una gran crisis social, con una manifestación de descontento que viene gestándose en la sociedad, pero que ganó un ímpetu tremendo. O sea, tenemos que tener atención a lo que está pasando en nuestra sociedad, al gran repudio al racismo, al gran repudio a la inequidad, a la gran crisis ambiental. Sí tenemos una crisis ambiental climática, tenemos un problema severísimo con la biodiversidad de las especies. Esa crisis que estamos viendo, le vemos recuperación, la climática todavía no vemos cómo la podemos revertir.
O sea, estamos en un momento en que esas cosas se muestran muy juntas, lo social, lo ambiental, lo económico, y que soluciones independientes probablemente no nos van a llevar a este lugar que queremos estar, un lugar sin duda de mucho mayor bienestar social, principalmente en América Latina, en que equidad es un tema fundamental para nuestra siguiente etapa. Esperamos construir una gran etapa en que confianza es fundamental. Ese fue otro tema que nombraron mucho en el inicio, en la inauguración, la capacidad de escuchar, de interactuar y de analizar, y resaltar la gran capacidad de adaptación que hemos tenido y ojalá una nueva era de cooperación. La adaptación lo estamos viendo diario, o sea, la velocidad en que adaptamos una parte importante de nuestro trabajo a trabajar en casa, cómo cambiamos nuestras vidas de manera tan rápida, cómo vimos que parte de la economía puede sobrevivir con todos estando en casa. Creo que al revés nos da nuevas posibilidades también de cómo avanzar en ese camino. Sin duda necesitamos un nuevo arsenal de políticas públicas. Alicia nos nombró, Juan Pablo, varios de los que estuvieron en la inauguración. Y para poder poner nuevas políticas públicas necesitamos fortaleza ambiental, fortaleza institucional. Y creo que en ese sentido sí hay un gran llamado, particularmente en México, a la necesidad de no perder capacidad y al revés fortalecer lo institucional relacionado al medio ambiente. Sin duda, y como el gran llamado de la CEPAL, que vamos a conocer más seguramente en la llamada de Alicia, necesitamos un nuevo pacto social, uno en que se reconozca profundamente esas interdependencias y que con recursos, con todo nuestro recurso institucional, nuestra capacidad de cooperación, podamos avanzar a la sociedad que queremos. En ese sentido, tenemos el gusto de compartir el panel y de escuchar visiones muy complementarias. Tengo que decir que me da muchísimo gusto. Luego es difícil mantener equilibrio de género, pero en este panel tenemos una representación maravillosa con Marta y con Alicia. Como dice Alicia, tiene que ser una recuperación no solo verde, sino multicolor, en que el rosa, en que la diversidad también sea parte de esta recuperación. Y dicho eso, quisiera simplemente pasar primero la palabra a nuestro vicepresidente del Instituto de Recursos Mundiales, Manish Bhatna. En ese momento en que el COVID ha estado ocasionando una tragedia tan grande, WRI ha dedicado, somos 1000 investigadores más o menos en el mundo, y hemos dedicado muchísimo esfuerzo para buscar estudiar lo que está pasando, conversar con muchísimos gobiernos, con muchas entidades, analizar, usar la cantidad de datos extraordinaria que existen y a la que tenemos acceso para buscar soluciones y para buscar un nuevo camino, también para conocer nuevos ejemplos. Manish y Helen, en nuestro equipo, Helen nos estará acompañando en el siguiente panel, han sido los particularmente encargados en liderar ese esfuerzo y por eso nos da mucho gusto, Manish, escuchar tus primeras reflexiones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Adriana, gracias a todos. Hablar en inglés porque es un poco más fácil para mí. So really, it's a delight to be with all of you today. What I'm going to do in the next few minutes is provide a little bit of a global perspective on this concept of a sustainable revolution. I'm going to talk a little bit about the economic impacts of COVID-19, talk a little bit about what does the evidence say in terms of being able to tackle both the economic, climate, or sustainability challenges at the same time. And also to give a few brief examples from around the world. So with that, next slide, please. So the first point, all of you are aware of this, the COVID-19 cases, the pandemic continues to be a major problem. You see here that the number of cases continues to increase, and what we're seeing is that this is becoming increasingly dominated in the Americas,
and in Asia. Next slide. This has had a fairly significant impact on economic growth. These are growth projections that the IMF put forward in April of this year. And what you see for the global economy, for the advanced economies, for developing countries, is a significant contraction in 2020 in growth, followed by a surge in growth in 2021. But this was done in April. If you go to the next slide, the World Bank has done some recent projections of economic growth that were released just yesterday. And the situation actually is significantly more severe. They are projecting that GDP growth in the developing world will decrease by 2.5% on average. 100 million people will likely fall into poverty. And what you see in this slide is how the growth will play out for 2020 by different regions. And what is quite troubling is that the Latin American Caribbean region is likely to experience the greatest decline in growth, roughly 7.2%. So quite a problem. Next slide. This economic shock has led to a surge in countries wanting to invest in stimulus measures, in fiscal and monetary measures to stimulate growth, to create jobs, to reflate the economy. What this graph shows is how much different countries are actually putting in response to the economic slowdown. Over 9 trillion has already been committed, and we anticipate between 10 to 20 trillion will likely be invested in stimulus programs worldwide. On the very left, you see the United States, you see Japan, you see the European Commission. At the very right amongst major economies, as you all know, is Mexico. Even within Latin America, Chile, Brazil, Peru have invested about 8 to 12% of GDP in stimulus measures. Mexico has invested less than 1%. What this means are two things. One is that for most of the world, there is a massive influx of capital that will be allocated in the next 6 to 18 months. I was on a panel with Christiana Figueres just a few weeks ago, and she was commenting that we must be laser focused on these next 6 to 18 months because we must accomplish both. We must do what we need to do on climate in the next 2 years, what we thought we had the next 10 years to do, because there will be very limited fiscal space after the next 2-3 years for significant additional government expenditures. But the second kind of implication is clearly for Mexico. Mexico remains an outlier in its response to the pandemic in terms of the scale of resources that it has mobilized. Next slide. Next slide, please. Great. What we're seeing is that leaders from all around the world have been advocating for a more inclusive, green, and resilient recovery. You heard that from some of the co-organizers of this particular dialogue. You also are hearing it from the head of the United Nations, the IMF Managing Director, the OECD Secretary General, and from many major international institutions around the world. A recognition that we must build back better. We must find a way to deal with inclusion, sustainability, and resilience as we think about the economic recovery. Next slide. And there has been some good economic work that has been done showing that measures can be taken that are both good for the economy and good for climate. This is a complicated graph that actually shows a study that was taken forward by Nick Stern, by Joe Stiglitz, and a set of economists at Oxford University. And what they tried to do
is try to plot different fiscal and monetary measures by what they do in terms of economic impacts, which is the horizontal axis, and climate impacts, which is the vertical axis. And what I've highlighted in green are a set of measures that are perceived to be both very good on climate and also good on the economy. The point here is that there are a number of measures around clean energy infrastructure investment, around energy efficiency, such as building upgrades, investing in natural infrastructure, protecting green spaces, clean R&D spending, that are both good for the climate and good for growth. Next slide. However, this is another analysis done by a set of economists from Vivid Economics. And what they've done is they've actually looked at the current stimulus programs from key countries around the world. And they've assessed them, whether they are brown or green, based on a fairly sophisticated methodology. And what you see on the right is some stimulus programs that are quite sustainable, primarily United Kingdom, France, European Commission being a proposal not yet approved. And then you see a lot of stimulus programs that are quite dirty, that invest in conventional infrastructure. And what's quite noticeable is Mexico, China, the United States, India, all largely investing in business as usual. So even though the Mexico stimulus program is small, it is still investing largely in existing infrastructure or in oil refineries, in conventional airport transportation infrastructure, and so forth. Next slide. So it is in that context that I wanted to highlight just what's happening a little bit more around the world. I mentioned the EU. The EU has a very good proposal in place that 25% of their investment in stimulus would focus on climate-friendly measures. This would amount to over $220 billion that would be focused on issues related to building efficiency, clean energy technologies, low carbon vehicles, sustainable land use, the just transition, and they're also trying to make it explicit that whatever they do in their stimulus program is in line with their long-term climate targets. Next slide. The United States is a very different story. Almost the other end, the United States is actually investing very much in traditional investments. And with the current administration in the White House, who, as most of you know, very anti-climate, anti-environment, if anything, they are rolling back some of the environmental rules to monitor pollution. They're making it easier to build infrastructure in natural, in protected areas. They are providing bailouts to the airline industry without environmental conditions. They're providing support to fossil fuel companies without environmental conditions. So on the other side is the United States in terms of investing, and not only just investing, but simplifying, reducing, eliminating any environmental protections that might already be in place. Next slide. Another example is South Korea. And South Korea is often seen as an example of a country that did a very good job in the aftermath of the global financial crisis to both invest in a green recovery and grow quickly. And what they've done this year, they've announced a $10 billion Green New Deal as part of their overall package, strong focus on low carbon vehicles, on solar subsidies. But interestingly, they also are still providing support to coal, and they haven't invested as much as many of us anticipate. So this is South Korea is a little bit of a story in the middle, in between the EU and the United States, a little bit of a mixed bag. Next slide. I also wanted to show one more slide
looking at a different cut at this issue, which is looking at nature. Mexico has been a leader on nature for a very long time. Many of you might know that Mexico is the co-chair of the Nature-Based Solutions Working Group of the Global Commission on Adaptation, have done some incredible work in restoration, in protecting water reserves. And we're seeing a number of examples from around the world of countries that are investing in nature because they reach people that are hard to reach in rural areas. They are very productive in terms of the dollars invested to create jobs. They help build resilience, and they obviously have strong environmental and climate benefits. So investing in nature, we feel, accomplishes many challenges at the same time, and we're seeing some modest investments from countries around the world in investing in nature as part of their stimulus programs. So to conclude, I just want to leave you with 5 points that I wanted to kind of sum up with. The first point is that there is an urgency in designing these stimulus programs in the right way. Given the scale of resources that we anticipate in most countries to be invested in the next 2 years, how that is designed to tackle multiple crises is exceedingly important. This is a once-in-a-generation moment. Second, we can build back better, but to do so, a strong jobs and livelihoods argument needs to be made. We need to be able to demonstrate that investing in low carbon areas, investing to protect nature, creates good jobs, high quality jobs in those sectors, in those geographies where jobs have been lost or livelihoods have been affected. So the second point is we need to make a granular argument that investing in these areas creates the right types of jobs in the right sectors, in the right places where we have seen jobs lost, where we have seen livelihoods affected. The third point is we also should think about resilience. One of the things that this pandemic has showed us is that we are all vulnerable, and that in order to respond, to build back better, we need to invest in building resilience to health pandemics, to economic shocks, and to climate impacts. And there are a number of investments we can make in resilience that provide resilience to those various risks. The fourth point is nature. I think we don't want to lose sight of the fact that the COVID-19 pandemic started because human systems collided with environmental systems. It's when we destroyed nature that led to the transmission of COVID-19 and other pandemics like Ebola, SARS, HIV, AIDS, all also emerged originally from animals, from illegal wildlife trade, from the destruction of nature. So how we invest in nature makes incredible sense for dealing with future pandemics, for creating jobs in vulnerable areas, and for protecting the environment and protecting the planet. And the fifth and final point I want to make is to echo what Alicia and Adriana and others had said earlier about this is a time for a new social contract. This is a time where we can rewire, redesign how different people within society and how different countries connect to each other. And so I hope we all take advantage of this unique moment in history to reimagine, to rethink the social contract that we have with each other and create a more inclusive, green, and resilient future. Thank you all. It's a real pleasure to be with all of you today, and I look forward to the discussion. Thank you. Muchas gracias, Manish. Muy interesante tener la perspectiva global de lo que está pasando y diferentes elecciones que estamos haciendo los países de cómo invertir en esa recuperación. En ese momento quiero pasar la palabra a Marta Delgado. Querida Marta, Marta ha estado viendo esta
el proceso en el gobierno mexicano desde las primeras sillas del gobierno. La hemos visto muy seguidamente recibiendo los implementos médicos en el aeropuerto, en un gobierno que tiene un interés muy fuerte sobre el bienestar de su población. Ha tenido también una participación muy activa en temas ambientales, pues desde siempre hemos sido colegas de Marta desde que yo empecé a estar en tema ambiental. Marta ya tenía mucho tiempo con temas ambientales y también es presidenta de la Asamblea de ONU Habitat. Marta, desde tu punto de vista como parte del gobierno mexicano, pero también a través de las señales que has visto a través de ONU Habitat, me encantaría tener tu punto de vista de cómo son las señales y cómo podemos construir esa revolución sostenible en México. Muchísimas gracias por acompañarnos, Marta. No sé si ustedes me oyen bien. Sí, Está perfecto, gracias. Ok, perfecto. Bueno, Adriana, primeramente como todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad que nos dan un poco de estas sesiones. A veces me pregunto si aprenderán ustedes algo de lo que decimos nosotros, porque yo sí, yo aprendo mucho, mucho de lo que los expositores y todos los ponentes y ustedes ofrecen de información. Hemos tenido el gusto de ver algunas participaciones anteriores súper interesantes. Y pues quiero saludar a Manish Batman, del vicepresidente ejecutivo de WRI, a Graham Witkins, y por supuesto, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, que nos acompañan en este panel en particular, y felicitar siempre al World Resources Institute por esta iniciativa que está enfocada en dos asuntos que creo que van a ser el vocabulario ahora más recurrido de la agenda de sustentabilidad global, y se refiere a la resiliencia y a la equidad. Estos dos van a ser unos desafíos que siempre han estado ahí, pero que hoy van a tomar enorme relevancia. Vamos a tener que repensar las formas de producción para transitar a una visión sostenible de la economía global, que pongan en el centro el desarrollo humano. Adriana, lo decías, el gobierno de México tiene hoy esta prioridad, y la verdad es que no es sencillo cambiar una visión quizás que no estaba enfocada o centrada en el abatimiento de la pobreza y en el mejoramiento de la condición y el bienestar de las personas, a centrarse en eso. En el camino, obviamente, hay disrupciones, hay pues equivocaciones, las existen, pero bueno, a mí me parece que es súper legítima esta nueva visión del país de poder privilegiar que tenemos 50 millones de pobres y que tienen que cambiar su condición de vida, y que al mismo tiempo tenemos que garantizar que se cumpla nuestra Agenda 2030, que se cumpla el Acuerdo de París, que se cumpla con la nueva agenda urbana, como pilares también de una diplomacia que ha tenido México multilateral importante. Esos pilares, además, hemos tenido oportunidad de fortalecerlos con alianzas que han sido clave en este gobierno, como la alianza que tenemos con el World Resources Institute y con otros importantes actores que incluyen el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, la ONU Habitat, una agencia que se ha, la verdad, también rescatado, una agencia multilateral que se ha rescatado y que hoy tengo el honor de ser su presidenta de esta Asamblea Mundial Urbana, que tiene enormes vínculos con esta agenda que les cuento. Y aunque siempre hemos buscado avanzar en la agenda de desarrollo sostenible con un enfoque en la igualdad, en la justicia social, la crisis actual que está provocando la pandemia requiere que México y todo el mundo sigamos impulsando estas agendas, pero tengamos ajustes en la forma como las vamos a implementar. Hay muchas dudas y yo creo que la CEPAL nos ha ofrecido muchas respuestas en relación a los nuevos paradigmas, más de que, o sea, países como nosotros en proceso de desarrollo teníamos ya dificultades de ver cómo íbamos a acelerar nuestro paso para un desarrollo económico justo y equitativo. Hoy, ante el escenario de una recesión económica,
nuestros desafíos van a crecer más y las prioridades van a tener también que transformarse. Me gustaría empezar mi reflexión haciendo un par de comentarios sobre la crisis económica en México y después decirles lo que nosotros vemos desde la Secretaría de Desarrollo, de Relaciones Exteriores, de cómo puede ser el desarrollo de nuestra política exterior en estos asuntos. En primer lugar, obviamente ya lo ha hablado también con bastante expertise que tiene y la verdad es mi admiradísima Alicia Bárcenas, ha hablado de esta diferencia entre la Gran Depresión del 29 y la gran recesión que tuvimos en el año 2007 al 9. Y esta crisis se caracteriza por un doble shock que afecta la oferta y afecta la demanda. Y se vuelve muy crítico repensar el espacio de trabajo, repensar los espacios de consumo, repensar los roles que juegan ahora la casa, el trabajo, el acceso a la salud, a la educación. Todo esto que nos ha tomado con tanta sorpresa, lo vamos a tener que repensar desde una perspectiva de la sustentabilidad. Es increíble cómo hemos pasado varias décadas intentando hacer paradigm shifts, hacer realmente cambios de fondo en cuestiones derivadas de la importancia que va a tener el rol del cambio climático en el siglo XXI y que no se pudieron hacer esos cambios de paradigma. Y hoy, por unas razones extraambientales o extraeconómicas, estamos ante la inminente necesidad de transformación de esos paradigmas. El actual secretario de Medio Ambiente, por ejemplo, ha dicho que la reactivación económica requiere de un cambio de paradigma holístico, pues en 6 transiciones que necesitamos abordar. La de los alimentos, la del agua, la de la energía, la de la conservación de los recursos naturales, las industrias, las ciudades y la educación. Y yo creo que esto es una interesantísima manera de dividir en pedazos la agenda de una nueva sustentabilidad. El desarrollo sostenible siempre ha tenido esa característica. Nos ha emplazado a decir cómo vamos a hacer que convivan el desarrollo económico y la sustentabilidad o la conservación ambiental. Y hoy estamos más que nunca optando porque la reactivación económica tiene que auténticamente poner en el centro al desarrollo humano y al desarrollo sostenible. Ahora, ¿cómo podemos implementar este cambio de paradigma hacia un desarrollo económico sostenible y respetuoso de la dignidad humana? Ya decía Amartya Sen que la pobreza no es solamente la falta de dinero, es el no tener las capacidades y las habilidades necesarias para realizar el propio potencial como ser humano. Pienso que este es muy importante porque también los valores de las sociedades están siendo hoy vueltos a reflexionar, repensados. Y el objetivo de la reactivación económica, o como le dicen ahora, la nueva normalidad, debe tener un componente que esté acentuando el desarrollo humano y que sea justo y que sea sostenible. Me alegra mucho compartirles que en Relaciones Exteriores estamos trabajando ya en este sentido y algunos esfuerzos nacionales que les voy a platicar rápidamente estamos haciendo. Uno es el poder mantener o poder sostener nuestra atracción de inversión extranjera sostenible. No es sencillo, inclusive es muy dificultoso ante otro tipo de políticas públicas en sectores como el de energía o sectores distintos que también tienen inversión extranjera y que necesitamos pues, hacer que permanezca la confianza en estos sectores para poderla atraer. Pero estamos tratando de que los flujos de inversión extranjera que viene a México compartan una visión de desarrollo económico inclusivo para el desarrollo humano, para la igualdad de género y, por supuesto, para el medio ambiente. Nosotros creemos que México puede revigorizar su papel en las cadenas de valor que son globales y necesitamos ser muy estratégicos y tener una inteligencia especial y muy creativos para lograr que el país se constituya en este atractor. También creemos que la nueva inversión extranjera no solo necesita generar riqueza, tenemos que ser capaces de ir evaluando otros valores, necesitan
traer el bienestar de las comunidades. Gran parte de la oposición a los proyectos de desarrollo, sean pequeños, medianos o grandes en el país, se dan porque no solo son de alto impacto ambiental, sino que también son de muy bajo impacto en el bienestar de las comunidades. Y ahí tenemos hoy que poner una atención especial y ser capaces de proponer e impulsar los proyectos que traigan mayor bienestar para las personas y una mayor compensación y conservación del medio ambiente. Antes de la pandemia estuvimos colaborando con la ONU Habitat, con la UNUDI, para el desarrollo de planes de atracción de inversión que tomaran en cuenta las particularidades regionales del territorio de México. Y lo que estamos haciendo con ellos es hacer que los asentamientos humanos se conviertan en motores inclusivos y asequibles del crecimiento para todos los mexicanos. Entre otros esfuerzos internacionales, también tenemos la protección de las mujeres y los grupos vulnerables. Es decir, que al mismo tiempo en que tenemos que generar el bienestar, el crecimiento, también tenemos que poner la atención en que logremos que pues las inequidades y las condiciones de vulnerabilidad de ciertas poblaciones no se vean exacerbadas. México tiene una política exterior feminista que hemos lanzado el año pasado. Estamos buscando proteger a las mujeres, a las niñas. También las estamos poniendo en el centro de los planes de recuperación de la pandemia. Y tenemos iniciativas emprendidas internacionales para pues hacer que en el mundo pues tengamos una mayor participación también en la economía, las mujeres, y las condiciones, por ejemplo, de poblaciones vulnerables como las mujeres que aparte son indígenas o que aparte son niñas o que tienen alguna discapacidad, no vean realmente pues impactado su posibilidad de desarrollo y de realización por estas múltiples condiciones de inequidad y de vulnerabilidad que tienen. Al mismo tiempo hay políticas específicas, ¿no? Para otras poblaciones vulnerables que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, en particular los temas de género son de enorme interés para nosotros. En el asunto del desarrollo sostenible, la pandemia, bueno, nos ha venido a recordar el evidente vínculo que tenemos entre el medio ambiente y la salud humana. Alicia, tú no me vas a dejar mentir de cómo empezó el desarrollo de las instituciones ambientales en el mundo y también en México. Empezó con este vínculo entre el medio ambiente y la salud, originalmente dentro de la Secretaría de Salud. Y bueno, fuimos haciendo todas estas especializaciones en temas y en instituciones y en legislaciones, en regulaciones, en políticas públicas. Y hoy estamos ante una emergencia sanitaria que también tiene un vínculo con una emergencia ambiental y que no podemos soslayar también la emergencia ambiental de estas causas antropogénicas que han acompañado a la pandemia del COVID. Las medidas de respuesta gubernamentales deben proponer alternativas que atiendan estas causantes comunes de los dos fenómenos. Después del COVID, ¿qué va a seguir? En un escenario multilateral está resonando bastante el concepto de una recuperación verde de la pandemia. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que hablamos de una misma crisis, que no podemos combatir ahora la pandemia y dejar de proteger el medio ambiente, la biodiversidad y atacar, obviamente, y mitigar el calentamiento global. La resiliencia hoy no solamente es ambiental y el concepto de adaptación me parece que nunca fue más oportuno que ahora. Hoy hemos tenido que retomar una hoja de ruta importante para que la Agenda 2030 recupere un sentido después de la pandemia. Necesitamos fomentar la transición laboral justa hacia una economía más verde, crear alternativas de inversión que sean resilientes, y fortalecer obviamente la cooperación multilateral. Vamos a necesitar mucha ayuda internacional, vamos a necesitar revisar los esfuerzos de otros países, sus experiencias. Y bueno, a mí me parece que estas discusiones para México son ahorita muy pertinentes, son oportunas. Estamos ante un cambio de paradigma importante que puede dar también oportunidades de transformación de nuestras políticas y de nuestros planes. Todavía hay varios años de gobierno por delante. Finalmente, me gustaría decirles que el multilateralismo como método ha demostrado pues hoy tener un nivel de flexibilidad, de adaptabilidad
importante y va a tener que demostrar su eficiencia para lograr los grandes acuerdos internacionales que necesitamos. Hemos tenido procesos de negociaciones ambientales muy largos y ahora, por ejemplo, se van a poner en juego procesos de negociación en la agenda de salud que van a tener que ser mucho más rápidos. El ver cómo se va a distribuir una vacuna de manera equitativa y justa en el mundo en caso de que éste exista. La equidad en el acceso a medicamentos y lo que ya vivimos, por ejemplo, en el acceso a equipo de protección personal o equipamiento médico, en donde las reglas del mercado han sido un factor de diferenciación entre quienes pueden acceder o no a los tratamientos de salud, son los temas que nos están llevando a los paneles globales de la OMS y de la Unión Europea o de otros organismos multilaterales para tratar de tener acuerdos mucho más ágiles. Esto también nos puede hacer tener una agilidad mayor en los acuerdos, por ejemplo, el cumplimiento del Acuerdo de París o otros acuerdos este año, que será el gran año donde deberemos discutir el marco post-2020 de la biodiversidad y todas las oportunidades que tengamos de ir poniendo una nueva agenda de justicia y equidad, pues las vamos a tomar y como país también estaremos incluyendo al sector social y al sector privado en estas discusiones. Con los retos que representa esta crisis, la verdad es que también hay cierta angustia social, hay ciertas amenazas muy fuertes en relación a la profundización de la desigualdad. Esto creo que nos va a llamar a muchos foros y a muchos cambios que necesitamos hacer. Y vamos a tener que hacer una defensa importante por reconstruir una economía resiliente, que también tendrá que tomar en cuenta que esta pandemia pues empezó, pero no va a terminar quizás en el corto plazo. Las sociedades van a tener que transformarse para asimilar la posibilidad de esta y de otras pandemias, y vamos a tener que hacer también honor a lo que pues las relaciones exteriores de los países deben hacer. Compartir con generosidad el conocimiento, las oportunidades, creo que será también parte de la agenda. Y por eso yo quiero agradecer al WRI y, por supuesto, a nuestros colegas de las organizaciones sociales, de la CEPAL, que siempre han sido generosos, han colaborado de una manera muy solidaria con el país y espero que lo sigamos haciendo en el futuro cercano y en adelante. Gracias, Adriana. Muchas gracias, Marta. Siempre muy interesante escuchar tu punto de vista, tus ganas de trabajar con todo lo que estás haciendo y toda la agenda ambiental y social siguen muy activas y realmente con esa necesidad de encontrar los caminos de cooperación para buscar caminos de recuperación mucho más resilientes para México. Pues muchísimas gracias. Quisiera ahora invitar a Alicia Bárcenas. Como tú, bueno, todos hemos admirado, y Alicia también tiene una visión muy particular de la gráfica que nos presentó Manish, pero desde un poco antes parece que América Latina sí va a ser una de las regiones más golpeadas económicamente por el resultado de la pandemia y frente ya a un problema de desigualdad muy fuerte que tenemos antes. Alicia, ¿cómo ves las posibilidades y por dónde ves nuestra recuperación sostenible? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, querida Adriana. Qué gusto saludar a Marta Delgado. Como siempre, un placer y un honor compartir el panel con ella y con Manish Bhatma. Mucho gusto, Manish. Y bueno, sí, evidentemente nosotros hemos hecho un análisis en esta oportunidad. Además, yo quisiera llegar a hacer el análisis, pero también llegar a las propuestas para ver cómo podemos cambiar justamente. Nosotros hemos evidenciado 10 mensajes. Uno, que ya nuestra región mostraba muy bajo crecimiento, un limitado espacio fiscal y había conflictos sociales crecientes en gran parte de la región, sobre todo en Sudamérica. Segundo, que los efectos de esta pandemia van a generar la recesión más grande que ha vivido la región en su historia. Nosotros calculamos en abril menos 5,3, estamos revisando, justamente nos vamos a acercar sin duda a las cifras del Banco Mundial.
Se desploma el comercio en menos 15%, el turismo, por cierto, muy afectado este sector, y las remesas, que eso sobre todo afectará a México y Centroamérica. Aumenta el desempleo, la pobreza y la desigualdad, con graves efectos sobre todo en las mujeres y en grupos especiales como los adultos mayores, que son 85 millones de personas en el continente, pueblos indígenas, que son 60 millones, afrodescendientes, que son 134 millones. Las medidas anunciadas por los gobiernos, como lo ha dicho muy bien Manish, han sido muy importantes, pero claro, no tenemos la espalda fiscal que tienen los países desarrollados, que están invirtiendo trillones de dólares. Aquí no es el caso, pero las medidas de los países son importantes. Hemos llegado hasta el 12% del PIB, el caso de Perú, Chile, lo mismo. Y estas medidas lo que buscan es contener el virus, proteger los ingresos, el trabajo y las empresas, porque si no protegemos a la pequeña y a la mediana empresa, nos vamos a ver en una situación muy difícil cuando estas son las empresas que más empleo generan. Por ejemplo, en el turismo, 50% son pequeñas, medianas y empresas, y esto es muy importante. Pero la pandemia también evidenció brechas estructurales en el sistema de salud y en el régimen de bienestar. Sin duda, estos son debilidades históricas. Tenemos una fractura, un sistema muy fragmentado que le da que verdaderamente es desigual. Aunque la OMS dice que la pandemia nos va a afectar a todos por igual, no es verdad. La pandemia está afectando mucho más a las comunidades más pobres y sobre todo hoy en las zonas urbanas, aquellas poblaciones que están hacinadas, que no tienen acceso al agua, a la electricidad, y esto verdaderamente es algo histórico, digamos que venimos arrastrando de muchos años. Sí es cierto, los países han reorientado sus presupuestos públicos, especialmente los ministros de finanzas, pero va a ser insuficiente y se van a requerir fondos adicionales. Muchos países están yendo ya, de hecho, al Fondo Monetario, al Banco Mundial y a las instituciones financieras en general a buscar financiamiento adicional. Nos tratan como países de renta media, por lo tanto, no nos dan muchas veces tratamiento concesional, por supuesto, a menores costos, pero también necesitamos alivio, sobre todo en el pago de intereses en Centroamérica, por ejemplo, y en un alivio a la deuda, por cierto, en el Caribe. Hay países que tienen espalda fiscal, pero hay otros que no, y muchos no la tienen. La flexibilización de las actividades económicas nos tienen que llevar a este equilibrio entre la expansión de la pandemia y la reapertura económica. Creo que con pandemia y abriendo no vamos a llegar muy lejos porque vamos a tener que volver a confinar a la población. Creo que las lecciones que hemos aprendido de Europa y de Asia es que el confinamiento tiene que ser estricto para suprimir la pandemia y después podemos reabrir. Pero también nos enfrentamos a un debilitamiento del multilateralismo. Creo que esto es muy grave y menor cooperación. El secretario general ha llamado justamente algo que mencionó Marta, que es esta vacuna para todos, y le ha llamado la vacuna de la gente y que sea realmente tratada como un bien público global. Mira lo que tú decías, Adriana, es verdad. Esta es la contracción de una magnitud comparable o incluso ni siquiera comparable, porque en la Gran Depresión de 1930 nuestra región cayó menos 5% y en 1914 menos 4,9%. Por eso esta va a ser la recesión más larga, más fuerte, más profunda de la historia de la región. Y si ustedes ven en los últimos 7 años, o más bien desde 2014 a la fecha, ya veníamos con un crecimiento muy bajo, de promedio de 0,4%. El año pasado solo crecimos 0,1%, este año caemos definitivamente. Y el impacto social, que este es otro gran tema, que nos agregará 12 millones de personas a las filas del desempleo, llegando casi a 38 millones, y nos llevará a casi 29 personas adicionales a la pobreza, 215 será el fin de, digamos, el número de pobres, y 16 millones a la pobreza extrema, 83 millones en total. Y aquí es donde yo quiero alertar que es posible que esta crisis sanitaria pueda convertirse en una crisis alimentaria, porque estas 83 millones de personas no tienen acceso a su canasta básica de alimentos. Y ahí es donde por eso nosotros estamos proponiendo un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza durante 6 meses para toda la población que vive en pobreza, para los 215 millones de personas, que costaría 2,1% del PIB adicional a lo que están gastando las personas hoy día, o al menos que se garantice
a las 83 millones de personas en pobreza extrema. El marco que, como bien decía Marta, nosotros hemos analizado los efectos directos en los sistemas de salud fragmentados y de acceso desigual y los efectos indirectos en la oferta y la demanda. Y hemos visto que lo que se ha suprimido en esta crisis, o sea, esta no es una crisis como la del 2008. La del 2008 fue una crisis bancaria, fue una crisis de demanda. Esta es una crisis de oferta, de supresión del sector, de suspensión de actividades productivas internas, afectando a sectores claves como el comercio, el turismo, el transporte, la manufactura. Los menos afectados son la agricultura, la minería, justamente en las áreas que nos preocupan a nosotros, el extractivismo mismo. Y hay un riesgo de que la región vuelva a la primarización o a la reprimarización nuevamente de sus economías, sobre todo con la reactivación de China. El comercio exterior, por cierto, ha caído, como lo hemos visto, y esto está afectando sin duda pues, los objetivos de desarrollo sostenible, el 1, el 2, el 5, el 8, el 9, el 10, pero sobre todo nosotros vamos a presentar un reporte la próxima semana, vamos a presentar uno con la FAO sobre la seguridad alimentaria y otro de CEPAL, donde vamos a demostrar que hay 2 millones de empresas que van a cerrar en la región, 2 millones, y hay 17 millones de agricultura familiar, de microempresas de agricultura familiar que están en grave riesgo también. Entonces, tenemos que ver esto. Hemos creado un observatorio que se llama el COVID-19, que es un geoportal en donde ustedes pueden hacer un clic en el país que ustedes quieran y ahí entonces ustedes obtendrán cuáles son las medidas que están tomando los países en términos de movilidad humana, de salud, de economía, de empleo, de protección social, de educación y de género. Nosotros tenemos frente a nosotros problemas estructurales del modelo económico. Creo que eso no podemos negarlo. Tenemos que replantear la seguridad social y el bienestar. Tenemos 48% de la población que está de trabajadores formales, 48%, que no tienen salud ni protección social. Y tenemos una informalidad de 54%. 54% de personas que trabajan y que no tienen un contrato, que no tienen protección y que a veces no sabemos ni quiénes son ni dónde están. Segundo, tenemos brechas tecnológicas de gran magnitud y una gran heterogeneidad productiva, empresas muy exitosas, el 10%, muy poquitas que generan poco empleo y una masa de pequeñas y medianas que generan la mayor cantidad del empleo. Tenemos el 26% de las personas en edad de trabajar que no pueden hacer teletrabajo porque no tienen conectividad. Simplemente, no es que no tengan internet, lo tienen en su móvil, pero no pueden hacer lo que estamos haciendo ahorita porque no tienen la capacidad de banda ancha para hacerlo. Y el 20% de los jóvenes que no están yendo al colegio. Actualizo la cifra, no son 140 millones, son 165 millones. Entonces, y también tenemos un problema institucional, por eso yo hablaba al principio, tenemos que abordar el tema de la corrupción, aumentar la confianza de los ciudadanos. Creo que eso el gobierno de México ha puesto mucho énfasis en el combate a la corrupción y yo los felicito por ello. Tenemos que poner fin a la cultura del privilegio, pero también tenemos que proteger a las instituciones ambientales porque son esenciales. Y ahí yo quiero poner de manifiesto el apoyo del WRI en este gran proceso que hemos llamado el principio 10, el acceso a la información, a la justicia ambiental y a la participación ciudadana, ese gran principio 10 de Río 92, que ahora se ha transformado en la región en nuestro gran acuerdo de Escazú, que es un gran acuerdo, es el primer acuerdo en el mundo entero que protege a los activistas ambientales, los derechos humanos de los activistas ambientales. La propuesta tiene que ir hacia redirigir la inversión para una transformación ecológica y, como bien lo dijo Marta, garantizar la resiliencia. La resiliencia es lo que nos va a proteger en el futuro. Y ahí, con inversiones, la inversión es el puente entre el corto y el mediano plazo y no cualquier inversión, por cierto. Tenemos que lograr una recuperación post-pandemia que en inglés se llama Build Back Better, que nosotros para CEPAL hemos dicho Build Back Better with Equality and Sustainability, eso with Equality en el fondo. Y lo que tenemos que evitar es este lock-in del estilo de desarrollo precrisis sanitaria, nos preocupa, como les digo, esta reprimarización. Tenemos que generar empleos, eso es verdad, y crecimiento económico, reduciendo el sufrimiento, compensando las pérdidas, y la verdad que tendremos que actuar
frente a la profundización de esta crisis y se vuelve alimentaria, climática e hídrica, que esas van a ser mucho más difíciles, duraderas e irreversibles. Y tenemos que irnos hacia sectores bajos en carbono y esa es un poco la idea. Hemos identificado 5 áreas para América Latina y estamos haciendo análisis económicos y sociales sobre estas 5 áreas. Primero, producción de energía limpia. Es una transición energética urgente, son más baratas, de menor impacto ambiental, más intensivas en empleo y pueden ser producidas nacionalmente y sustituir importaciones. Eso que también nuestra región lo necesita. Segundo, el nexo entre agua, suelo, biodiversidad y pagos de servicios a los ecosistemas, soluciones basadas en la naturaleza. Ya Manish nos presentó esta opción y Víctor Toledo ha hablado justamente, como decía Marta, de estos pactos, de estas transiciones, por ejemplo, la transición agroecológica tan importante. Tenemos que mirar los sistemas de conectividad digital y movilidad pública que tienen una vida más larga, menos mantenimiento, pueden ser fabricados en la región y tenemos importantes rezagos. La infraestructura digital, sanitaria, la movilidad pública, las ciudades, que Marta, que tú eres la líder ahí del mundo en esta materia ahora, así es que necesitamos irnos a esta, por ejemplo, construcciones más verdes o multicolores, como yo decía al principio, pero que sean intensivas en mano de obra, en material nacional y en baja huella ambiental. Y fortalecimiento de la economía del cuidado, las mujeres. La población de América Latina está envejeciendo y por lo tanto necesitamos crear cadenas de valor en la economía del cuidado que esté remunerada y que tenga infraestructura. Pactos para una transición energética. Estamos yéndonos para atrás, entre 90 y 2016 disminuimos la proporción renovable de la matriz energética de 28,9 a 26,5. Y la verdad que la mitad de nuestras fuentes renovables todavía requieren combustión. El sector de transporte es responsable por el 32,4% de las emisiones en comparación con el promedio mundial, que es 18,5%. O sea, ahí la región tiene que hacer su tarea sí o sí. Intervenciones en la matriz y en la movilidad urbana son realmente urgentes. Hemos visto cuánto empleo generan, y en verdad bastante, vamos a decir, porque miren ustedes, la solar, obviamente en sus 3 etapas, construcción, fabricación y operación. La solar en las 3 etapas genera empleo importante, sobre todo en la construcción. Todas en la construcción son muy intensivas en empleo, pero en la operación también la solar, también la marina, la eólica marina, la terrestre, en fin, o sea, sí hay creación de empleo con energías renovables. Necesitamos este pacto por la agroecología, pero también por los bosques y también por los océanos. O sea, la pérdida de bosques, como yo decía al principio, es enorme en millones de hectáreas. Hemos avanzado en una forma impresionante en la pérdida de bosques, casi 97 millones de hectáreas, por lo menos hasta el 2015, que es lo que nos da la FAO. Y hemos intensificado el uso de plaguicidas y de fertilizantes. Solo como ejemplos. Ahora, el mundo digital nos ofrece toda una serie de oportunidades. Primero que nada, implica una desmaterialización de la economía, nos propone nuevos modos de producción y de promoción, reducción de intermediación, control del tiempo real en la opinión de los clientes, personalizar los productos según preferencias, digitalizar procesos manufactureros tradicionales, generar nuevo valor agregado y creo que también nos reduce costos de comunicación. Hemos demostrado en esta pandemia que esta telecomunicación es posible hacerla, pero también combinarla con lo presencial. Pero lo que tenemos que ver hacia adelante es hacia dónde va la inteligencia artificial, los grandes datos, la robótica, el Internet de las cosas, la computación en la nube. ¿Qué desafíos trae eso en ciberseguridad y en empleo sobre todo? Y creo que nuestra región tiene espacio fiscal. Es verdad que estamos, digamos, nuestra tributación en la región es aproximadamente en América Latina del 18%, del Caribe es mucho más alta, en promedio Latinoamérica y el Caribe es 23%, y es muy baja si la comparamos con la OCDE, la verdad. Y sobre todo los impuestos directos, que son los que más pueden ayudar a la redistribución. Pero un tema que tenemos que abordar sí o sí en la región es la evasión fiscal. 6,3% del PIB se gasta en evasión fiscal, es decir, dejamos ir
estos recursos. Es la mitad del gasto del gobierno, del gasto social del gobierno central, que es 11 o sea, casi 12.6%, y 3 veces más lo que costaría un ingreso básico de emergencia. Y la verdad, mucho más elevado que lo que gastamos en educación, que es 4%, o en salud, que hemos gastado por 2 décadas 2.2%, cuando la OMS decía que había que gastar 6%. Ahí está, nuestra infraestructura de la vida con muy mal presupuesto en el tiempo. Y el pago de los intereses de la deuda pública central es de 2.6% del PIB. Por eso estamos pidiendo que haya una condonación de intereses, por lo menos en 2020, que le abra el espacio fiscal a los países de inmediato, mientras organizamos nuestros sistemas fiscales y logramos atrapar la evasión fiscal. Entonces necesitamos pactos, eso es verdad. Necesitamos una nueva ecuación, producción, sociedad, ambiente, sectores prioritarios, combinar instrumentos fiscales, presupuestarios y regulatorios con inversiones y con una propuesta que hemos hecho del gran impulso por la sostenibilidad. Y en la recuperación, un poco lo que Manish también hablaba, es que tenemos que dialogar con el Banco Mundial y el Fondo Monetario para que, si bien se den estos apoyos a los países, también se respete justamente lo ambiental, que no sea a costa de lo ambiental. Y en eso necesitamos generar este círculo virtuoso de crecimiento, empleo y matrices bajas en carbono. Necesitamos un estado de bienestar con protección social universal y con ingresos ciudadanos con vocación de universalidad y una mejor gobernanza. Eso es fundamental, y métricas que nos permitan medir. El mundo post-COVID nos exige más cooperación y más integración. Va a haber una nueva geografía económica. No me dejará mentir Manish que las empresas están buscando resiliencia y no eficiencia. Es decir, se van a salir casi de China, porque ahí se mostró que esta fragmentación de cadenas de valor las ponía en una gran fragilidad. Miren, por ejemplo, en nuestra región, solo produce el 4% de los equipos médicos y medicamentos que se requieren para el COVID-19. Ahora las empresas se han adaptado, sobre todo en México, en Argentina, en Brasil, donde hay capacidad industrial para producir respiradores y ventiladores, pero donde no hay capacidad industrial, ¿qué se va a hacer? Y los medicamentos también. Entonces, necesitamos política industrial en mayor integración para incidir en la economía mundial. Somos un mercado de 650 millones de habitantes y necesitamos esta escala requerida y una protección social. Y yo quiero reiterar la importancia del Acuerdo de Escazú, porque eso le da confianza a la ciudadanía. Es un instrumento ciudadano. Y por último, yo quiero decir, el viejo paradigma de desarrollo es insuficiente. Y yo diría está obsoleto. No alcanza con crecer. Si los gobiernos creen que solo creciendo vamos a salir de esta crisis, están muy equivocados. Necesitamos convergencia de ingresos para cerrar la brecha social y un nuevo paradigma que respete los límites del planeta y los peligros que encierra la destrucción del ambiente. Es una amenaza física para la continuidad del desarrollo y la desigualdad es la principal amenaza política. Entonces entendamos esto, una es física y la otra es política y por lo tanto necesitamos los 3 equilibrios para salir adelante. Y tenemos una guía que es la Agenda 2030, que es histórica, transformadora, con metas universales e integrales e indivisibles, participativa y con una visión con la igualdad y la sostenibilidad en el centro. Muchas gracias y realmente un gusto haber podido presentarles nuestra visión. Muchísimas gracias, Alicia. Muy interesante. Una de las cosas que noto es una gran convergencia entre la agenda de energía limpia, agua, salud y biodiversidad, con la misma energía que el secretario Toledo estuvo colocando y que Marta nombró. Y creo que los próximos pasos en poder trabajar de manera conjunta y muy profunda esa agenda van a ser esenciales. Cómo transformar esos grandes metas que sin duda tenemos en común en acciones muy concretas, en fondos, en inversiones muy bien dirigidas y sin duda, Alicia, tomando mucho cuidado con la gobernanza y la institucionalidad que son centrales. En ese tono tan importante, ya tengo muchas preguntas del público también luego para todos ustedes. Pues nos toca ahora escuchar a Graham del Banco Interamericano de Desarrollo, pues que ha tenido la verdad un rol súper activo en esta discusión desde que empezó el COVID, la oferta digital
La discusión que se ha tenido, Graham, ha sido súper importante. Me encantaría saber qué riesgos y oportunidades observan después de una escucha tan activa y el rol de la banca de desarrollo, pero también tu opinión sobre el rol pues, de las empresas. Tuvieran un acuerdo muy interesante con las empresas mexicanas y la participación de la sociedad en general. Pues bienvenido, Graham, aquí muy contentos de escuchar tu participación. Bueno, muchas gracias y quiero al inicio agradecer al WRI por la oportunidad y también quiero felicitar a todos los organizadores. Yo creo que como todos, esta es una oportunidad única. No vamos a tener otra oportunidad para hacer algo tan importante para nuestros hogares, para el mundo. Y todos queremos un futuro mejor, que sería una nueva normalidad inclusivo, resiliente y multicolor, que creo que tiene que ser también. Sin embargo, hablar al fin de todo esto es súper difícil porque mucho de lo que yo iba a decir ya han dicho. Hasta tengo notas y son multicolores y hay colores por todos lados. Pero quiero profundizar en algunos puntos que creo que vale la pena enfatizar un poco. Uno es que sí hemos visto shocks como este antes. El mundo sí ha visto shocks como esta pandemia. Sin embargo, yo creo que lo que estamos enfrentando es como una crisis económica, social, ambiental e institucional. Son todos al mismo tiempo. Es como el perfect storm. Yo creo que también hoy en día entendemos mucho más de las crisis de biodiversidad y clima y hay que adjuntar estos a todo el problema que estamos enfrentando. Y además, la escala del problema es global y súper profundo. Ya hemos visto todos los datos, ¿no? Pero en realidad estamos enfrentando algo que puede ser mucho peor si no lo arrestamos. También quise hablar un poco de lo que dijo Juan Pablo de las fases, ¿no? De rescate y recuperación, que en realidad creo que hay un traslape enorme entre los dos. Y el rescate, el enfoque nuestro ha sido en salud, liquidez de empresas, empleos y aspectos fiscales, cómo manejar este. Y en Asia y Europa lo que estamos viendo es que recién están un poco saliendo de este proceso de rescate y iniciando la recuperación. Sin embargo, América Latina y el Caribe aún estamos en pleno rescate, en pleno el epicentro del problema global al momento. Yo sí creo que es tiempo para empezar a hablar de recuperación, pero tenemos que siempre tener en cuenta que estamos aún en la mitad del problema, ¿no? Del problema peor que hemos visto en mi vida y creo que en muchas personas, la vida de muchas personas. También quiero enfatizar algunas de las palabras de Alicia. Realmente tenemos que escoger entre dos líneas, ¿no? Uno es el existente camino, el business as usual, que nos ha metido en el problema y es obsoleto. Estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos otra alternativa y sí está bien marcado por lo que estamos viendo en términos de los compromisos internacionales. Yo creo que también no solo somos nosotros que estamos viendo ¿no? El Ipsos hizo una encuesta global en la cual 65% de las personas que hicieron la encuesta querían una recuperación verde, 80% en México. Yo creo que también hay que hablar un poco de los papeles, los roles de las organizaciones internacionales y qué debe ser para apoyar el proceso. Pero dentro de este contexto tenemos que reconocer que cada país y cada región es distinto. Entonces, una talla no sirve para todos. Lo que voy a decir un poco refleja mucho de lo que han dicho los otros, pero voy a hacerlo rápido. Pero hay como 40 planes de recuperación que han aparecido que son más o menos verdes. Hay estudios del OECD, el estudio de Stern-Stiglitz, y entonces lo que demuestra esto es que sí se puede hacer una recuperación verde. Pero puede ser que no todas las cosas que voy a decir son aplicables en todos los países o todas las ciudades que también están moviendo. Al fondo de todo esto, yo creo que hay que enfocar en los objetivos. El objetivo número uno es realmente recrear empleos
y crear nuevos empleos. La segunda es crear multiplicadores económicos, que es clave para el futuro. Tenemos que actuar muy rápido. Ya estamos con problemas. Y también, al mismo tiempo que hacer todo esto, tenemos que realizarlos con beneficios. Y como la mayoría de las personas que han hablado, son 3 áreas de acción que veo yo. El uno es el ámbito social. El segundo es el ámbito de infraestructura sostenible, que incluye los aspectos de infraestructura natural, todos los nature-based solutions. Y el tercero es las políticas y sistemas financieros. En forma rápida voy a hacer un barrido de mucho de lo que hemos dicho ya. Entonces, pero realmente quería resaltar los puntos de Alicia y Marta. Esta intervención, lo que hacemos, tiene que tener como base el bienestar de las personas. Ellos tienen que ser el centro. Debemos empezar ahí. Debemos empezar con mejorar el bienestar de la gente. Y cualquier cambio que hacemos o veamos tiene que ser inclusivo y justo. Hay que manejar todos los efectos distributivos del cambio. Y voy a enfatizar un punto que hizo Juan Pablo al inicio de todo esto. Hay una interfaz rural y urbana que tenemos que manejar. Hay mucha gente saliendo de las ciudades, van otra vez a los pueblos porque no están recibiendo lo que necesitan en las ciudades. Y el enfoque de todo ese trabajo a nivel social, en el ámbito social, tiene que ser que queremos ser más resilientes para enfrentar crisis que van a venir en el futuro. Eso quiere decir mejores en sistemas de salud y educación, especialmente para las comunidades desatendidas y informales, que al momento realmente no tienen apoyo. También necesitamos nuevas herramientas para las comunidades más vulnerables y más afectados, sistemas de protección social que ya no existen o no están funcionando. Y no podemos dejar a nadie atrás. Yo creo que mencionó Manish el plan de Corea del Sur. Ellos tienen un centro de recapacitación para toda la gente, que me parece una idea genial, porque esto es algo que necesitamos hacer. Menciono también, hablamos un poco de casas con mayor eficiencia, pero yo creo que todos los edificios donde vamos a estar necesitan ser más eficientes y espero con menores costos. Estos son hospitales, escuelas, oficinas, infraestructura de transporte, todo esto. Y esta es una oportunidad de inversión y de trabajo. Yo creo que también totalmente de acuerdo con Alicia, el futuro tiene que tener la parte tecnológica. Está acá y necesitamos saltar. Quiere decir, puede apoyar en términos de dar más acceso a las personas que ya no tienen acceso a servicios de salud y educación. Pero además es la base para la eficiencia de energía, ciudades inteligentes, etcétera, etcétera. Y resalto las palabras de Manish, que también los gastos en investigación y desarrollo de innovación verde también son importantes como fuentes de empleo. Movemos a infraestructura sostenible. Muy rápido, ya hemos hablado mucho de energías limpias e inteligentes, el transporte limpio. Realmente la gente está buscando un mundo menos contaminado, especialmente dentro de las ciudades. Sin embargo, vamos a tener problemas con mover adelante toda la gente de electromovilidad, pero también para que la gente regrese al transporte público. No va a ser fácil. Y quiero destacar también los sistemas de agua y saneamiento como base fundamental para la salud. Las ciudades tienen que ser más sostenibles, resaltando palabras otra vez de Juan Pablo. Y la planificación ya está en primer plano de cómo vamos a hacer Los centros de ciudades ya están cambiando. Medellín ya está planteando nuevos modelos, rutas de autos a ciclovías, entre otros. El valor de nature-based solutions, espacios verdes para la salud y para manejar contaminación. Y resaltar que estos vecindarios informales aún necesitan sus servicios de agua, saneamiento, electricidad, salud, educación, etcétera, etcétera. Quiero también, ya muchos han hablado del capital natural y la gestión de usos del suelo, pero quiero enfatizar 2 puntos de Alicia. Hay, súper importante, cadenas de valor de seguridad alimentaria.
Si no arreglamos no tenemos resiliencia. Yo creo que también hay que enfatizar, hay 4 huracanes, bueno, 4 tempestades que ya han llegado al Caribe y América Central. 4. Empezó la época el 1 de junio. Vamos a ver muchos más y todos los países tenemos que estar preparados para otros desastres. Políticas públicas y sistemas financieros tienen que cambiar. Sí, vamos a ver una crisis fiscal, ya hay una crisis fiscal. Y vamos a necesitar muchas otras fuentes de financiamiento y además ser creativo con lo que tenemos al momento. Los sistemas financieros, sí, tenemos que manejar mejor las inversiones privadas y los mercados financieros. Yo creo que hay oportunidades con el uso de bonos verdes, sociales, de bonos de resiliencia que se puede utilizar para financiar. Es una base del plan de Europa. Hay que también pensar que todas las inversiones tienen que tomar en cuenta el ESG y manejar los riesgos, especialmente de cambio climático. Y los fondos bilaterales y multilaterales pueden ser súper importantes, incluyendo los fondos climáticos para mover adelante la recuperación. Y hay que ver cambios de políticas y planes. Los planes de largo plazo tienen que tomar todo esto en cuenta, ¿no? Ya existen planes. Recuerdo las palabras del ministro de Energía y Ambiente de Costa Rica. Ya está hecho mi plan de recuperación. Es el plan de descarbonización. Ya está hecho. También tenemos que pensar en cambiar subsidios, cambiar los impuestos verdes y esos pueden generar ingresos. Y la Unión Europea ya está expandiendo cosas como el comercio de emisiones. También tenemos que implementar estos planes de manera correcta. Las regulaciones ambientales sociales son claves, coherencia con los compromisos internacionales y evaluar estos planes antes que implementamos, abordando transparencia y la rendición de cuentas dentro de estos planes. Mira, resumo y completo. Yo creo que sabemos más o menos qué necesitamos hacer. Tenemos que diseñarlo mucho mejor y ponerlo para cada país o cada región. Y sabemos lo que queremos en el futuro. Sabemos técnicamente que se puede hacerlo. Sabemos. Lo que necesitamos es el empuje política y la colaboración. Resalto Ahí se necesita una perspectiva holística. Las palabras de Marta. Sociedad civil, sector privado y el gobierno tienen que trabajar juntos. No hay otra opción. Y necesitamos la colaboración internacional. Y el rol de nosotros debe ser no solo aportar el financiamiento, pero también el conocimiento, las herramientas y apoyar estos procesos de cambio. Termino con una llamada, tal vez que creo que fue Jorge que hablaba de un discurso regional y Alicia que hablaba de pactos. Tal vez necesitamos un pacto para hacer utilizando como un modelo Europa, pero pensando en LAC y cómo juntos vamos a enfrentar este problema. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Graham. Es muy interesante, recupera muchos de los temas y abona mucho al avance. La verdad, he aprendido mucho y creo que el público también, la gente que nos está acompañando, tiene varias preguntas, pero no sé si estamos listos, Angie, pero también tienen una contribución, que son las respuestas que colocaron en el Mentimeter. Y quisiera, para completar un poco la visión de la sesión, a ver si ya estamos listos para presentar, Angie, o esperamos un poquito más. Si quieres, ve haciendo las preguntas mientras publican los posts que hemos recibido. Ok, muy bien. Entonces, sí tenemos algunas preguntas. Tenemos solo como 10 minutitos. Entonces, pediría que en esa ronda seamos breves, aunque las preguntas sí son un poco complejas. Pero sin duda podríamos avanzar con unos primeros breves comentarios y con la posibilidad después de seguir esa interacción. Es muy interesante realmente cómo sale la necesidad de la cooperación y de un nuevo pacto, y vamos a comentar un poco más enseguida. Manish, una de las preguntas del público es
piden algunos ejemplos de qué son inversiones que son consideradas buenas para la gente, buenas para la economía y buenas para el clima. I had to unmute myself or be allowed to do so. So there are some very good investments that we have seen that are. So let me give 3-4 examples very quickly. Clean energy, solar and wind power now, much cheaper than fossil-based energy in most places around the world. Not all places, but most places around the world. And I know this is a very important debate in Mexico and in Latin America at the moment. Here's an investment that allows for better growth because you have cheaper prices for electricity. It creates more high-quality jobs than investments in fossil fuels. And it also clearly reduces emissions. A second example is restoring degraded agricultural and forest lands. This is an area that Mexico and Latin America have been real leaders in. But these types of investments, again, are very good for jobs, reach very vulnerable populations, help build resilience, and also help protect the local ecosystem and help sequester carbon. So restoration is another example that I think is a very strong one, and one that Mexico is particularly good at. There's several other important investments, whether it's around energy efficiency, whether it is around more efficient public transportation, whether it is around the design of cities, investments that tackle multiple issues. But I just want to say one last point, which is to underscore the point about good governance and robust institutions. That in order to oftentimes direct policies and investments into these solutions, we need the proper enabling environment for the public, for civil society to engage. And so I just want to underscore points that Alicia made about Principle 10 and the importance of access rights, access to information, access to public participation, access to justice, as creating the right enabling environment to help build the political support for these types of investments. And the point that Martha made about the importance of robust institutions to be able to actually implement those solutions effectively. Thanks, Adri. Muchas gracias, Manish. Marta, como tú estás más cerquita, claro, tienes más preguntas de cosas muy puntuales. Te las voy a hacer. Hay 3 temas que tocaron de manera recurrente. Oscar Vélez, pero también algunas otras personas comentaron sobre la necesidad de que México ratifique el Acuerdo de Escazú y qué haría falta para ello. Esa sería una. Una segunda pregunta tiene que ver con el rol de los gobiernos locales, en que comentan sobre que realmente entienden muy bien lo que hay que hacer en sus territorios, que tienen mucha sensibilidad sobre la necesidad de acción directa, pero sienten poca capacidad financiera y regulatoria, y un poco tu opinión de cómo pudiéramos actuar en conjunto para ello. Y una tercera pregunta relacionada de cómo ves que pudiéramos tener una acción conjunta mucho más fuerte, buscando que el gobierno de México invierta de manera más decidida en las fuentes de energía limpia. Muchas gracias. No, estás todavía en mute, Marta. ¿Alguien tiene que quitar el mute a Marta? Marta sale. Ahí ya está. No, ya había salido. De nuevo estás en mute. ¿Tiene que quitar Marta o ustedes, equipo? Ya lo hice. Es que no me estaba dejando, pero muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Angélica. Sobre la primera pregunta, nosotros en Relaciones Exteriores tenemos la responsabilidad
de hacer toda una serie de consultas a las diferentes instancias de la administración pública que están involucradas en algún asunto relacionado, por ejemplo, con la ratificación de este acuerdo, de Escazú en particular, que es pues, sobre la participación social, el acceso a la justicia, el acceso a la información pública en materia ambiental. Es una gran iniciativa. Yo creo que México tendrá, o sea, estamos obligados a acompañar esta iniciativa. Además, la sociedad civil ha trabajado por años en estas causas y la verdad es que ya nos falta muy poquito para poder pues pasar esta ratificación al Senado de la República, que tendría que ratificarlo. Son un par de dependencias en donde siempre se nos atascan un poco las ratificaciones de todo. El año pasado hicimos las ratificaciones para los temas de discriminación, de discapacidades. Este año mi pendiente principal es y la verdad es que nos ha pasado muy fuerte, ¿no? Esto de la pandemia ha alterado mucho el ritmo, el estilo de trabajo, los tiempos de respuesta de las dependencias, en fin, pero estoy personalmente, institucionalmente muy comprometida con la ratificación de este acuerdo y les prometo que voy a poner el mejor empeño para que las dependencias que faltan de darnos su opinión lo hagan favorablemente y podamos ya pasarlo también al Senado y ahora que sesionen lo podamos aprobar. El rol de las partes locales es muy importante. Yo pienso que hoy tenemos un gran desafío. También hay algunos proyectos de desarrollo del país que tienen que procesarse con la participación ciudadana, las consultas, y que también hay como poca contribución financiera del gobierno de México a las organizaciones. Es importante que hagamos, yo creo que un taking stock de lo que está disponible para que las organizaciones puedan funcionar y hoy también nuestra propia colaboración como una gestión favorable a que las organizaciones tengan financiamiento internacional puede ser una de las formas como Relaciones Exteriores pueda apoyar esta gestión de las organizaciones civiles. A pesar de que los financiamientos públicos a la sociedad civil se han reducido, podemos hacer todas las tareas que sean diplomáticas y de aval como Estado mexicano para que lleguen algunos otros recursos que la comunidad internacional, otros países o las organizaciones internacionales, ONG think tanks, puedan dirigir a las organizaciones mexicanas y también para eso estoy en la mayor disponibilidad de apoyar. Y finalmente, la acción conjunta fuerte para lo de las energías renovables es un tema sensible para el país porque en realidad la política energética está pues muy concentrada en facilitar ciertos procesos que no han sido, pues ya no están incorporados, la verdad, en nuestros acuerdos y en nuestra visión internacional. Necesitamos un replanteamiento de cómo estábamos en un track de favorecimiento de las energías renovables que hoy tiene ciertos compromisos que estarían pues un poco vulnerados a la luz también de una apreciación que hay del gobierno de México en el sentido de que hay condiciones que no eran favorables y que no eran justas para el plan del gobierno. Entonces, yo creo que nuestro rol en también es el poder reordenar el discurso. Hay una narrativa que es como que México ya no quiere renovables, no es así, la propia secretaria de Energía ha dicho, no, eso no es mi intención, eso no es lo que perseguimos. Lo que estamos haciendo es reordenar y bueno, es un poco también que no haya ciertas preferencias o que no se favorezcan algunas cosas que no queremos en su perspectiva. Y yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de que la narrativa obviamente no sea anti-energías renovables porque no es la intención tampoco de esta política de la Secretaría de Energía, pero tenemos que mostrar acciones concretas y una voluntad concreta en donde sí estemos bien abriendo las puertas a cuáles son las oportunidades en este sector en México. México es uno de los países con mayor potencial renovable. Ustedes saben que pues habemos sectores del gobierno de México muy comprometidos con esta agenda y yo quisiera también decirles que estaríamos muy interesados en ver las demás oportunidades que pueda tener México
adicionales a lo que ya habíamos pensado. Con el WRI hemos trabajado mucho también las opciones. Tienen toda una análisis sobre México y sus oportunidades, y quizás profundizando en estos análisis y en estas oportunidades podríamos hacer pues un rescate de estas otras cosas que no estábamos haciendo y que podemos recuperar. Muchísimas gracias, Marta. Siempre muy bonito trabajar contigo y saber que siempre hay caminos en que podamos realizar trabajos de conjunto con mucha más colaboración. De hecho, la siguiente pregunta que viene para Alicia, y quisiera comentar, desafortunadamente, Alicia y Graham, quedamos con bien poquito tiempo. De hecho, a las 12:30 empieza el siguiente panel, pero no quisiera dejar de pasar porque la siguiente pregunta viene exactamente en ese sentido, Alicia. Ana Olmeda nos pregunta si hay algún plan de acción conjunta, y me parece que eso casa muy bien con lo que tú comentas del nuevo pacto, Alicia. Entonces, una palabra breve, por favor, con relación al pacto. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Estamos trabajando en una propuesta para la región que efectivamente logre, yo diría, logre conciliar tres cosas. Uno es la dependencia, o sea, la restricción externa que tiene la región, o sea, la predominancia de la balanza de pagos, que eso es nuestra espada de Damocles, la fiscalidad, o sea, la parte económica, con la parte social, cómo llegamos a niveles mejores de redistribución, y hemos puesto algunos targets, por ejemplo, de coeficiente de Gini, de poderlo reducir 0,5 puntos porcentuales cada 6 meses, imagínate. Bueno, y el tercero es cuáles son los sectores energéticos, estratégicos, que nos pueden llevar a una sostenibilidad con inversión, es decir, cómo logramos traer inversiones, tanto extranjeras como nacionales, y cómo logramos en estos sectores que yo expresé hace un rato, cómo logramos que las inversiones se vayan ahí, y cómo traemos al sector privado y al sector público. Ahí se requieren dos cosas: regulaciones claras, gobernanza, obviamente, criterios claros, reglas del juego, para que la inversión pueda realmente pueda ir hacia los sectores que nosotros buscamos. Y eso se logra también con regulación. El gran pacto que nosotros estamos buscando es un pacto fiscal, social y ambiental. Son los tres componentes, y para ello necesitamos que estén los actores del Estado, el sector privado y la sociedad civil. Por eso le damos tanta importancia al acuerdo de Escazú, entre otros instrumentos, pero hay muchos más que tenemos que abordar. No me tomo más tiempo, Adriana, sé que el tiempo es oro para este panel, pero te diría que con WRI nos interesa mucho trabajar contigo, Adriana, por supuesto con Manish Bhatna. Yo tengo una historia larga con el WRI desde muchos años, y le tengo mucho afecto a esta institución, así es de que será un gusto si podemos colaborar, y por supuesto con los colegas del BID, con Graham y con la CAF, que yo creo que si unimos esfuerzos podemos lograr una propuesta clara y que pueda realmente llevarnos hacia adelante con mejor elementos, con más elementos. Muchas gracias, Alicia. Es de verdad un placer tenerte. Y Graham, te toca cerrar con tu último comentario, y me encantaría que le pusieras una visión climática y que resaltaras cómo avanzamos en esa perspectiva holística, pero con clima muy incluido en ella. Bueno, yo creo que sería repetir un poco lo que ya hemos hablado, pero había una pregunta que me interesa mucho, es cómo se puede aterrizar directamente. Y estamos en la mitad de hacer nuestro nuevo plan de acción de cambio climático. Y dentro de este plan ya estamos hablando de acciones directas del lado climático que pueden lograr los resultados de los cuales hemos hablado. Por ejemplo, el uso de lo que se llaman sistemas de transferencia de efectivo enfocado en pueblos afectados directamente como un red social para proteger a la gente a largo plazo. También estamos en discusiones con el Fondo Verde para un programa de inversión en ciudades que pueda apoyar la recuperación y la sostenibilidad. Entonces ya estamos avanzando con ideas. Mencioné el plan de Costa Rica. Está apoyado por nosotros, pero abarca casi todo lo que está incluido en plan de recuperación.
y está apoyado también por l'Agence Française du Développement. Entonces, entran dos fuentes de fondos directamente ahí para apoyar los cambios, pero en el terreno. Y yo creo que nuestro enfoque más y más va a estar trabajando más de cerca con los países en el desarrollo de estos planes. Ya hemos estado trabajando con planes de largo plazo para descarbonización y se puede utilizar estos como bases, además que los NDCs, los Nationally Determined Contributions, para mover adelante. Pero más nos interesa al momento cómo realmente mover las acciones en el terreno, directamente en los países, más que hablar un poco a un nivel acá. Entonces a mí me gusta esta pregunta de cómo vamos a aterrizar todo esto. Y yo creo que también dentro de este contexto lo que sí necesitamos es este pacto a nivel más al nivel del LAC, para que todos estamos trabajando juntos, porque hay muchos aspectos que no hemos tocado que tienen que ver con el intercambio de comercio dentro del LAC mismo, que también es importante. Entonces, con estas palabras lo dejo. Muchísimas gracias a todos, ha sido súper útil para mí, he aprendido también muchísimo. Muchísimas gracias a todos. Nos va a quedar 5 minutitos para cambiar de panel, pero quiero primero agradecer muchísimo Manish, Alicia, Graham, Marta, a su participación. Muy instructivo, muy importante, y quisiera dejarles 2 cosas. Creo que definitivamente necesitamos un pacto, porque bajo la sombrilla de un pacto pudiéramos trabajar con mucho más energía y claridad hacia la acción en el terreno, Graham, para realmente poder caminar en la dirección correcta y hacer que esa revolución, necesitamos realmente un cambio fuerte hacia un camino de mayor sostenibilidad y mayor equidad. Pues muchísimas gracias a todos. Esperamos que varios nos puedan acompañar en el próximo panel. Hasta luego. Y estamos reportando. Recuerden mucho de reporte, va a salir bastante interesante, y acompáñennos también en los demás paneles de toda la iniciativa. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias Hasta a luego. todos. Muchas gracias, Adriana. Hasta luego. Pueden encontrar el Gracias link a todos. de la siguiente sesión en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter como @WRI México. Ahí encontrarán el link de la siguiente sesión. Y si no, aquí mismo en la zona de preguntas y respuestas también se ha incorporado el siguiente link. Muchas gracias a todos y recuerden seguir inscribiendo sus respuestas en elmenti.com. Va a estar abierto durante toda la iniciativa. Muchas gracias.